El miedo, quien no lo conoce, esa fuerza salvaje que a veces nos paraliza, pero que también nos impulsa. Dicen que con miedo no se vive, pero no nos enseñaron qué hacer con él. ¿Quién dijo miedo? Un espacio para nombrar lo que evitamos. ¿Quién dijo miedo? Bienvenidos a nuestro episodio número 2. Antes de todo y después de nada, este canal, el canal del miedo, agradece a quienes han visto nuestro primer episodio. A quienes le han dado un like o un dislike, gracias. A quienes además dejaron un comentario, muchas gracias. Y a quienes perdieron el miedo y dieron un like y un dislike y comentaron y encima se suscribieron, muchísimas gracias. Hablamos del miedo con miedo y del miedo sin miedo. Hablamos sobre el miedo, acerca del miedo a, del miedo de, del miedo por. ¿Quién dijo miedo? Y el episodio de hoy se titula Los sabores del miedo. Esta será una conversación con mi queridísima amiga Doris Careaga Coleman, profesora de la Universidad de Nuevo México, especialista en cocina afromexicana. Doris, ¿cuáles son los miedos de una académica? A no tener los libros a la mano. A no tener los libros a la mano. Sí, sabes que cuando me vine recuerdo, claro, eran otros tiempos. Yo tengo ya 26 años viviendo acá, ¿no? La mitad de mi vida casi. Y en aquel tiempo no había tantas cuestiones del internet y ya estaba viviendo acá cuando me acordé. ¿Y qué voy a hacer? No tengo mis libros aquí. ¿Cómo voy a conseguir las cosas en español? ¿No? Porque de momento dije, bueno, sí hay. Todo lo que quiera leer lo voy a encontrar, quizás, ¿no? Pero no va a estar en español. Entonces me dio como un terror y me fui corriendo a la biblioteca pública a ver qué encontraba. Y la verdad no fue mucho, pero no fue mucho de lo que yo quería, pero encontré otras cosas que me abrieron un camino que no pensé que iba a ser algo determinante para mí. Encontré la literatura chicana. La literatura chicana. Y no la conocía, ¿no? Y eso ha sido bien revelador porque yo siento por momentos que, al menos lo que leí en ese momento, me estoy acordando de eso, ¿no? El arroyo de la Llorona, y yo decía, qué interesante que están hablando de cosas que ya no están tan presentes en la literatura en México, ¿no? Y yo siento que a veces el tiempo como que se detiene en las comunidades y las migraciones, es decir, se quedan y se traen lo que estaban viviendo en su momento y se queda estático. Es interesante. Entonces, para mí fue como revivir cosas que yo había escuchado de niña, ¿no? Como eso del el llanto de la Llorona. Pero después en mi adolescencia y menos en mi juventud, que viví en la capital de Veracruz, jamás volví a oír sobre ese mito, ¿no? Entonces leerlo, y de hecho no lo había visto en la literatura, para mí fue muy bien interesante, ¿no? Y bueno, ahora yo trabajo en el Departamento de Estudios Chicanos, entonces no me imaginé. El inicio sería en aquel momento y acá estoy ahora también. Tú te columpias muy bien, digámoslo así, entre la academia y la cocina, ¿no? Entre las artes de la cocina y el pensamiento, digámoslo así. Estaba pensando, ¿cómo complementas tú esto? ¿La academia se complementa con la cocina? ¿La cocina se complementa con la academia? Pregunta interesante. No, parecieran difíciles de conectar o fáciles. No, yo creo que muchos elementos de mi vida, la formación, digamos, la educación formal, perdón, y la no formal, en un momento dado confluyeron, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con las experiencias mismas también.
al migrar, yo siento que lo que se volvió el eje en mi vida, pues era mi propio país, ¿no? A mí me interesaba mucho hablar de México. Y por el otro lado, pues, y retomé la academia porque acá hice la maestría y luego el doctorado. Y el trabajo que yo había hecho previamente en México estaba relacionado con la comida, con hacer registros sobre la comida específicamente afromexicana. Entonces, sí fue por momentos una suerte que pudiera yo conectar las dos cosas, ¿no? En la literatura pude hacer algunos trabajos, pero realmente donde creo que confluyó todo fue en los estudios culturales y es donde yo pude ahora extenderme y estoy muy contenta, ¿no? Porque desde ahí se puede dialogar sobre comida y los procesos alrededor de la comida, ¿no? Como la memoria, el acuerpamiento que tiene que ver también con la comida, quiénes son las que mantienen esa memoria viva. Entonces, para mí ha sido, cada vez que exploro un ángulo de este gusto mío personal, realmente por eso empezó, ¿no? Eh, me trae mucha satisfacción. Y me gusta mucho cocinar, ¿no? Eso es lo más, creo que lo que está más en el centro. Y utilizaste la palabra gusto, que no puede ser más apropiada, ¿no? El gusto. Temo que el número de comparaciones que hay entre la comida y las palabras sea infinito, ¿no? Palabra y comida se mastican en el mismo lugar, en la boca. Palabra y comida contienen saber y sabor, ¿no? Es decir, palabra y comida saben. La palabra tiene un saber entonces y el alimento un sabor. Y al revés, Doris, las palabras no tienen sabores, hay palabras ácidas, dulces. No lo sé. Pienso que sí, especialmente porque están relacionadas con el cuerpo y con las emociones, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que, bueno, estamos hablando de palabras, pero también de memorias, ¿no? Recuerdo mucho que a mí me gustaba mucho el melón. Era una de mis frutas favoritas. Y una vez estábamos comiendo melón cuando alguien entró de repente, me acuerdo perfectamente en la cocina de mi casa y nos dieron la terrible noticia de que había fallecido un primo. Y yo no me di cuenta en ese momento, digo, fue un shock. Y después, no sé cuánto tiempo después, intenté comer melón y no podía, se me atoraba, ¿no? Entonces creo que la palabra también por momentos se conecta con esas emociones y esas emociones se conectan con la comida. Con toda seguridad hay palabras que acarician y otras que golpean. Y entonces me da la impresión que también las palabras entonces serían saladas, dulces, picosas. Picosa, claro, Sí. claro. Era más o menos el cuento de Marcel Proust y la Madeleine invertido, ¿no? ¿Te acuerdas? Mastica la galleta y le viene toda la memoria. Acá sería al revés, en cambio no puede comer porque le recuerda algo, ¿no? Y hay palabras que alimentan el alma, se dice, ¿no? Quería pensar en, primero se me ocurrió Sócrates, los filósofos, algunos poetas también, pero me di cuenta que, y te pregunto esto, porque tú hablaste de la educación informal a donde quería ir también, eh, y las abuelas. A mí me parece que están más en las bocas de las abuelas y de los niños estas palabras buenas para el alma, ¿no? Y claro, también en los libros, por supuesto, ¿no? Ujú. Bueno, sabes que por momentos sí y no, porque, bueno, estoy trabajando un poco en eso, ¿no? El área en la que trabajo en este momento es la gastropolítica. Y entonces parte del discurso de esto es entender por qué cierta comida queda en un centro.
Y también esa comida está escrita, recopilada en libros y algunas otras no. Por eso te decía que por momentos en nuestras comunidades es la memoria la que mantiene esa tradición viva y son las mujeres, ¿no? Y tienes razón, son las abuelas. Lo interesante para mí es que no se pierde, ¿no? Y eso conecta en muchas direcciones la comida y también el miedo. Porque estaba pensando en mi pueblo, cuando alguien tiene miedo, generalmente ese miedo viene de un suceso, ¿verdad? Ujú. Tuviste un accidente, el niño se cayó del árbol o no sé, en el agua, en la laguna, se asustó, decimos, ¿no? Justo. Ujú. Ajá. Y entonces viene el susto, exacto. Y lo primero que dicen las abuelas es, denle agua de azúcar al niño, ¿no? Para que se le pase el susto. Entonces, yo creo que es un proceso que hace reaccionar al cuerpo inmediatamente, porque en la emoción, las emociones que se viven con el miedo te hacen que tengas una baja de azúcar, de energía, ¿no? Entonces, yo creo, la gente es bien sabia, que en el momento que te dan esa azuquita, el cuerpo regresa a su lugar, ¿no? Después ya te dirán, te revisarán si estás bien, si no tienes alguna otra cuestión en tu cuerpo, pero de momento lo que hay que recuperar es eso, ¿no? Y creo que si conectamos eso con otras cosas, después vienen otros rituales también, ¿no? Alrededor del susto. Ujú. Entonces, es el agüita con azúcar, pero también hay quienes dicen, hay que darle un té o un atole, algo que reconforte, ¿no? Entonces, Ok. sí, claro, creo que tiene que ver con ese susto también del alma y que tiene que regresar, ¿no? Por eso otra de las tradiciones es curar el susto o le llaman atraer la sombra, porque dicen que pierdes tu sombra cuando te asustas, ¿no? Entonces, todo eso todavía está en las memorias en nuestras comunidades y se practica, ¿no? Entonces, eso digamos que no lo vas a encontrar en un libro, pero es igual de importante. Y quizás ahora no lo vamos a hacer en un libro, pero lo estamos recopilando en testimonios, porque lo que sí queda claro es que esa sabiduría no se debe perder. Ujú. Y esa sabiduría es difícil de aprender, es difícil de cuidar. ¿Cómo se trabaja eso ahora? Desde la academia, quiero decir. Es interesante porque yo creo que muchas veces me he dado cuenta que son actos como forman parte de la cotidianidad. Ujú. La gente no los reflexiona como tal, Ujú. ¿no? La idea es que no se pierde siempre y cuando se pase de una generación a otra, ¿no? Entonces, es lindo que en nuestras comunidades todavía se cocina en colectivo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Mira, en mi pueblo no hay, bueno, ahorita creo que ya hay un café donde las mujeres pueden ir a sentarse, ¿no? Pero en su momento no hay un bar, por ejemplo, donde tú puedes tomarte una cerveza y platicar, ¿no? Ujú. Entonces, los espacios que las mujeres tienen para coincidir y platicar son cuando cocinan, las grandes Ya. comidas para las bodas, para las quinceañeras, para los velorios también. Y en esos espacios se transmiten, ¿no? Por ejemplo, que no comas del sartén porque va a llover cuando te cases, ¿no? Eso a mí me da mucha risa. O que no puedes moverle a la comida porque con un cuchillo porque va a haber una tragedia en la familia. Mira, Entonces, no sabía eso, increíble. si tú no sabes los códigos, casi te agarran del cabello. ¡Ey, cómo no, no, eso no lo puedes hacer! Entonces, Bueno. ahí se aprende en esos espacios colectivos donde están las niñas, las mamás, los niños a veces también, ¿no? Sí. Las abuelas. Ahí está el conocimiento circulando entre todas las generaciones. Ujú. Y yo creo que en esa medida no se pierde. Tú has dicho, para mí era un espacio en el que no podía entrar, recuerdo cuando era niño, ¿no? La abuela no nos dejaba entrar a los Mm. hombres. Sí, no, los hombres no entran a la cocina, ¿no?
Y como teníamos miedo a la abuela, pues, imagínate. Nadie llegaba. No, fíjate que en Tamiagua, yo he visto en otras comunidades también, en Tamiagua, que es el lugar de donde yo soy, en Veracruz, y es una comunidad afromexicana, los hombres también cocinan. Y tiene que ver también con ciertas actividades que son para mujeres y otras para hombres. Entonces, la comida como la barbacoa, los chicharrones, eso siempre lo van a hacer los hombres, ¿verdad? ¿Ya? Y los niños también aprenden entonces. Y la otra cuestión es que por cuestiones de trabajo, los pescadores, bueno, para que me entiendas, la laguna de Tamiagua tiene más o menos 20 kilómetros de ancho y 40 de largo, ¿no? Entonces es grande. Así que los pescadores no pueden ir y venir diario porque se genera un gasto grande en esos viajes. Entonces ellos se quedan, se le llama jatear, en el jato. Y es un espacio como un jatear, como un campamento, haz de cuenta, ¿no? Donde están por varios días, a veces son 7 días. En la mar. En la laguna, ajá, y ahí duermen en hamacas, en los jatos, que son esas casas redondas que también vienen de la herencia africana de palma, ¿no? Para que no tengan tanto calor. Me imagino que el mosco será difícil de controlar, porque yo he ido y es muy complejo. Pero ahí cocinan, los hombres tienen que cocinar, entonces no cocinan como un huevo revuelto, cocinan con comida, así bien, ¿no? Yo alguna vez fui a uno de estos jatos y el señor había hecho camarones deslomados y yo dije, wow, ese es un guiso bien hecho y lo habían hecho con el molcajete porque no hay licuadora, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que los hombres en mi pueblo sí cocinan en serio. Que saben cocinar. Uh-huh. Claro que sí. Y pensar la cocina, ¿cómo te resulta pensar la cocina? Quiero decir, ¿es algo con lo que tú has crecido, que amas tanto, que te encanta hacer? Y pensarla desde lo académico, ¿de qué te ha servido? ¿Qué te ha dado? Sí, hay mucho. Por ejemplo, en el último proyecto que hicimos, que es proyecto, pero la verdad es que para mí los proyectos académicos siempre salen primero de mi casa, de mi corazón, y luego conectan con la comunidad y después aterrizan en lo académico. No, para mí no hay otra manera de hacerlo, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, en el proyecto de Afrochicanex, que estuvimos trabajando justamente, bueno, creo que hay que incorporar este elemento afro dentro de lo chicano, que dentro, digamos, de un currículum no existe, ¿no? Pero como yo siempre te digo, voy al revés. La idea era responder a preguntas que mis hijos me hacían en la mesa, en mi cocina, en mi casa, sobre identidad. Entonces, para que la gente un poco entendiera la afrodescendencia, ¿no? Porque llegábamos a una comunidad y previamente se hacía contacto con personas que quisieran darnos su testimonio. Pero también nos interesaba que cualquier otra persona conociera sobre este tema, entonces dábamos diferentes charlas y una de ellas se llama Pláticas con tamales afromexicanos. ¿Con tamales? Oh. Afromexicanos. Bueno, muy Entonces, prometedor. ya, sí. Entonces el taller consiste en que en realidad sí hacemos tamales, ¿no? Porque ya llevaba como que la parte, el relleno del tamal ya estaba hecho, ¿no? Que es lo que lleva más tiempo. Batíamos la masa entre todos, preparábamos la ¿Tiene sopa. alguna particularidad este tamal? Sí, la hoja, bueno, son varios los elementos para que se considere afromexicano, pero la hoja de plátano es uno de ellos, las técnicas de cocción, porque estos se cuecen al vapor. Por ejemplo, algunos son de calabaza, estos eran de calabaza con camarones,
A veces se hacen también de puerco, de cerdo. Y las salsas, ¿no? Finalmente las salsas y la manera en la que se elaboran las salsas también tienen ciertas tendencias culinarias afrodescendientes. Y lo que yo quería reproducir también era la idea de que podíamos cocinar en colectivo, ¿no? Entonces, las personas asistentes hacen los tamales conmigo, aprenden a hacer los tamales, los ponemos a hervir, entonces nos sentamos a platicar. Y yo les cuento entonces todo lo que he estado mencionando ahora, porque esos tamales se consideran afrodescendientes. Y hay una pregunta que yo les hacía, que es pertinente y no, la verdad, pero es como para iniciar el juego, ¿no? Para iniciar la plática. Y yo les decía, ¿quién de aquí ha tomado aguas frescas en su casa o en algún restaurante? Porque a veces llegaban miembros de la comunidad que no necesariamente eran afrodescendientes o chicanos. Entonces, indistintamente la gente decía, no, yo, bueno, ok. ¿Cuáles son las aguas que a ustedes les gustan más o las que más se encuentran en los restaurantes, ¿no? Indistintamente, siempre mencionaban tamarindo y jamaica. A veces horchata, y luego ya empezaban a hablar de algunas otras, ¿no? Como limón, sandía. Entonces yo les decía, bueno, el tamarindo y la jamaica son de origen africano. Entonces, de ahí empieza la discusión, porque entonces yo creo que la cocina afromexicana está en el centro de la cocina mexicana, solamente que no sabemos. Claro. Y en eso consistía la plática con tamales, ¿no? Con tamales afromexicanos. Entonces, de alguna manera, conduce a revisar lo que comemos, ¿no? De A acuerdo. ver lo que hay en nuestras mesas y qué nos conecta con esta tradición que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Porque a mí me queda claro que no andas por la vida sabiendo étnicamente cuál es tu componente, ¿no? Quizás culturalmente es más fácil, Ya. ¿no? Si tú tienes estos elementos culturales, puedes hacer la lectura. Entonces, la idea mía era que cada persona pudiera hacer la lectura dependiendo de lo que come. ¿Qué? Encontrar identidad a través de la comida. Esa es una experiencia muy rica en todo sentido. Claro que sí. Sí. Claro, hay otro elemento que me parece que perturba el cocinar o el conversar ahora, y es la prisa con la que vivimos. A mí me cuesta trabajo almorzar solo todavía y almorzar algo que es solamente para pasar el hambre, porque lo más divertido de la comida es conversar. Ujú. Una vez más, me parece que la comida y las palabras van juntas, ¿no? Y por eso Sí. este ejemplo que tú dices es absolutamente pertinente. Ya lo creo que Sí. sí. Ahora, tú hablaste y quiero volver a este punto. El tema de la cocina, el tema de la comida, del alimento, Sí. es finalmente el cuerpo. Estamos hablando de lo más elemental, de lo más básico que tenemos, ¿no? De tal manera que alimentarnos, cocinar, quizás hablar, podemos meternos allá después, quizás solo tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, quizás estamos entreteniendo la muerte, por un lado, pero por otro lado, claro, el cocinar es alimentar a alguien, ¿no? Sí. Ujú. Exactamente, pelear contra la muerte. Bueno, recuerda que en México nosotros tenemos muchos rituales para el Día de los Santos Difuntos, ¿no? Ujú. Y la premisa es que realmente las almas de los muertos vienen de visita y uno los alimenta con lo que más les gustaba, ¿no? De hecho, pues se hacen tamales generalmente, pero también puedes cocinar lo que más le gustaba a la persona, ¿no? Si era mole o adobo o qué sé yo, enchiladas, lo que más le gustaba. También se les ponen bebidas, ¿no? Y ahí va, si al tío le gustaba la cerveza o el trago, pues se pone en el altar también. Porque También. la idea justamente es que ellos vengan y tengan ese regocijo, ¿no? De poder comer, probar la comida otra vez. Entonces, me parece que es que cuando uno lo ve en abstracto, ¿no? Es decir, la celebración de Todos Santos o Día de Muertos, Ujú.
parecería como que se celebra eso, los muertos, pero cuando tú les pones nombre y apellido es otra cosa, Ujú, ¿no? ujú, Y creo que eso es lo que pasa en nuestros casos. Y entonces la muerte, ¿cómo te diré? La relación no termina con la muerte, continúa. Y se dice que esta relación va a seguir siempre y cuando haya alguien que tenga la memoria de esa persona, ¿no? ujú, Entonces, nosotros tenemos en el altar a las abuelas, ¿no? ujú, Los tíos que ya murieron, familiares jóvenes también, que eso duele mucho, ¿no? En nuestro caso, yo perdí a mi hermanita chiquita de 6 meses y es muy difícil, no te voy a decir que no, poner comida para bebé. Cuando nosotros ponemos la comida para Hildita, sí, se nos mueve la emoción, ¿no? Porque no tendría sentido, no hace sentido que tú estés memorando pues a un bebé, ¿no? Pero hombre. bueno, la vida es así, la vida te lleva por diferentes, a confrontar diferentes emociones, miedos. Ya, De acuerdo, porque será también una manera de enfrentar el miedo a tu propia muerte, ¿no? sí. Yo tenía 14 años y por muchos años quise, como que yo sentía que tenía que vivir todo, porque al vivir una situación tan compleja como esa, ¿verdad? Tan triste y todo, pues yo decía, ¿y si mañana no estoy? Entonces, exacto, por muchos años viví con ese miedo, quizás hasta que yo tuve hijos y pude superar ese miedo, ¿no? ¿Qué te ayudó con ese miedo? Sí, aparte de tu, ¿qué te ayudó a superar ese miedo? Yo creo que la vida, la sabiduría que te llega, ¿no? Con el paso del tiempo. También el haber vivido, ¿no? Porque yo creo que el miedo que yo tenía era que no me alcanzara el tiempo, ¿no? Entonces, y había hecho ya, creo, he hecho muchas cosas de las que quiero hacer. Y creo que el miedo se transforma, ¿no? A lo largo de la vida. La pregunta de la muerte siempre va a estar ahí, definitivamente. Pero ya, yo siento ahora y les he dicho a mis hijos, si me llego a morir por alguna razón en un accidente o algo así, ustedes queden tranquilos porque yo viví lo que quería vivir, ¿no? Lo único que me falta es conocer mis nietos. Ajá. ¿Y qué plato tendrían que prepararte? Tus hijos. ¿Qué plato tendrían que prepararme en el altar? Buena pregunta. Los tamales de cerdo me gustan mucho. Ujú. Pero además de los tamales, hay una sopa que es una de mis favoritas y es sopa de fideo con bolitas de camarón. Con Es como bonito. albóndigas de camarón. Y ese es un guiso que yo no he visto en ningún lado más que ahí en Tamiagua. Y que esa es la cosa que decía, la comida de Tamiagua es sumamente particular. Digo, a mí me tocó viajar por muchos lugares en Veracruz, casi todos los municipios, y he viajado por muchos estados haciendo este registro de comida y yo no he encontrado esa. Y es una de mis favoritas. Ah, mira. ¿Te has encontrado con otras personas haciendo algo parecido a lo tuyo? En mi trabajo, gente que trabaja el tema de Sí, comida, identidad. comida. Bueno, sí, he visto que hay colegas que han trabajado comida, perdón, desde diferentes ángulos. Ujú, Pero algo que sí he visto en los estudios chicanos es la comida que llega con las personas que emigramos, ¿no? ujú. Y yo siento, aquí entraría perfectamente el miedo, pienso yo, Cla- porque te imaginas desprenderte de todo, o No hay sea, diáspora sin miedo, ¿no? no hay. No importa si llegaste por pie, por auto, por avión, no importa. La confrontación que vamos a tener, me atrevo a decir que en términos del cuerpo es la misma, Ujú, ¿verdad? ujú. Habrá gente que tiene más privilegios que otros, pero también al mismo tiempo
yo tenía miedo, entre otras cosas de los libros, no poder comer o no poder cocinar lo que a mí me gusta, ¿no? Ya. Y cuando llegué a Texas, ¿no? Entonces, si traducimos esto, fíjate cómo conecta esto con muchas cuestiones, ¿no? Es parte de algo individual, pero al final termina en algo colectivo. Y cuando yo digo eso es porque nosotros tendemos a Ujú, cocinar lo que ¿cómo te diré? Está afincado en nuestro ser, en el centro. ujú, Y eso significa, si te das cuenta, depende de cuál migración haya en cada ciudad, va a haber ese acento en la comida de las migraciones, ¿no? ujú, Piensa en San Francisco que hay comida asiática, ¿no? En California, en otros lugares, habrá comida mexicana, quizás. En Chicago, pues mucha comida mexicana, pero también polaca. Y eso tiene que ver porque los ingredientes llegan, ¿no? ujú, Pero de alguna manera regresamos al punto en el que partimos. Es ese miedo que te lleva a alimentar el alma, ¿no? Ese miedo que las abuelas dicen: "Y tienes que comer azúcar". En un momento dado, es cierto, pero este otro miedo nos pide comer lo que nos reconforta. ujú, ujú. Eh, una pregunta que sale de alguien que tiene miedo de cocinar. Yo, ¿no es cierto? De cocinar para ti, por ejemplo, claro, ¿no? ¿Nunca te ha dado miedo cocinar? ¿No te ha dado No, algún miedo mm. de equivocarte? No, no creo, no, porque sabes que yo, cocino con elementos, es decir, vamos a hacer tamales y sé que los tamales llevan X ingredientes, ¿no? Pero me ha tocado que a veces no están, Mm, o están en lugares donde no los vas a encontrar, entonces soy capaz de improvisar. Tampoco me da miedo yo puedo cocinar en un abrir y cerrar de ojos para 50 personas fácil. ajá, Lo he hecho, lo he entonces visto. tampoco eso me da miedo. No, pensaba que eso muestra tu gran destreza, ¿no? El no tener miedo a la improvisación me recuerda y es otra de tus áreas, la música, ¿no? En el jazz, en cambio, el tema del jamming, de la improvisación, que es curioso cuando no sabes mucho de esa música. A un principio dices, bueno, están haciendo lo que sea, ¿no? Qué extraño. Parece que no saben. Y luego dices, es lo contrario, son tan buenos que por eso pueden improvisar, ¿no? Pues lo mismo veo en la cocina. Ujú. Digo, Creo, Juan Carlos, lo que yo siento es que para nuestras comunidades ese deseo de cocinar está conectado con el amor y el cuidado de los que amamos y el cuidado del cuerpo de los que amamos también. Por eso a mí me resulta a veces curioso en algunas charlas, ¿no? Que alguna feminista se levanta y me dice, la cocina es un instrumento de opresión. Y yo digo, depende. ujú. Para ti lo puede ser, sí. Si no te gusta cocinar, ¿no? Claro, va a ser, y te va a dar miedo también, porque no vas a poder hacer nada ahí, ¿no? Pero desde otros ángulos, desde la comunidad, nunca va a ser eso. Y esto que me ha encantado, ¿no? La comida como también símbolo de amor, la comida y símbolo de comunidad. Pero ¿qué pasa en este momento en que tenemos, no sé, veo que hay tanta comida, digamos, prefabricada que nos la venden en todo lado? Y que seguramente, digan, pues no sé, un tamal significa algo para mí, tiene cierto sentido, pero algo que viene en una caja empacada, pues no sé ni quién lo ha topado, ni quién lo hizo, y no sé si puso amor en eso. Claro, sí, tienes razón. Se escapa de repente, ¿no? De la lógica de las comunidades. Eso me da miedo. Te iba a decir eso, Eso me da miedo. me parece que la gente tiene miedo de probar otras cosas. No, yo soy abierta a probarlas, pero me gustaría pensar, quiero pensar Oh, que perdón, no, 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 quería decir, la gente en general tiene miedo de probar algo que no es la hamburguesa que le venden todos los días. ya. Ujú, Puede ser, pero yo veo
apertura también, a veces en el caso de la comida mexicana, pienso que a veces el miedo es el comer chile, Ah, ¿verdad? ok, sí, claro. Entonces, pero veo gente que se aventura también, ¿no? Es un miedo que ya he superado yo, por ejemplo. Por Puedo ejemplo. vivir sin Chile ahora. Pero ya, yo creo que no sé si será por el contacto. Bueno, la comida mexicana es rica, ¿no? Y toda, pienso yo. A mí me gusta mucho comer también comida hindú, comida china, son de mis favoritas. La vietnamís también me gusta mucho. Entonces, nada, es ir como navegando. Yo espero que las generaciones Mm. de ahora aprendan a cocinar, ¿no? Mi mamá me decía, mis hijos los dos ya no están en la casa, están estudiando. Me decía, no saben cocinar. Le dije, saben comer. Y cuando ellos quieran comer lo que les gusta, lo van a cocinar. Porque aquí han estado medio chismoseando ahí en la cocina, ¿no? Y en efecto, o sea, mi hijo le gusta cocinar, él está estudiando para eso, para chef. Pero mi hija es cantante, ¿no? Pero ella cocina. Cuando me dice, ya estoy harta de comer en el comedor, cocina. Entonces creo que ese miedo que yo tenía de que se perdiera esa tradición, mientras la gente tenga el gusto por comer algo especial, va a seguir cocinando, vas a ver. Y mientras necesite amor, ¿no? También, Claro, que la comida sea también un acto de amor. Ya lo sí. creo que sí. Eh, Creo que hay que perderle el miedo entonces a probar, ¿no? Pensaba como en un poema de Antonio Machado, que lo tengo por aquí, dice, Ajá. han tomado sus medidas Sócrates y Cristo ya, el corazón y la mente un mismo radio tendrán. Echa roncas todavía el siglo XIX, con la cabeza vendada y los huesos rotos. Ya es brocal el pozo, púlpito será mañana, pasado mañana trono. Hombre occidental, tu miedo al oriente es miedo a dormir o a despertar. A, a salir del sueño, ¿no? Y O a vivir de verdad. sí, pues eso yo me atrevería a decir que es eso, al miedo de vivir de verdad, ¿no? Porque en la comida la sobrevivencia está implícita. No solo por el acto de comer, sino por el acto también ¿te imaginas? Vayamos al pasado, cuando fue el encuentro de los tres mundos y más, la migración forzada de los africanos, ellos no trajeron nada, por ejemplo. Ujú. Nada físico me refiero, trajeron su conocimiento, sus manos, el gusto, y reprodujeron la comida, pero también tenemos que ser claros que había mucha austeridad, ¿no? En ciertos momentos. Entonces yo veo cómo la comida, en algunos casos en nuestras comunidades, usa ingredientes que en otras no es bien visto, y eso también da miedo, ¿no? Ya Por ejemplo, en mi agua conocido, ¿no? usamos, Ujú. claro, usamos malacates, se llaman. Mala. Entonces, la gente, si tú los comes sin preguntar, son una delicia, ¿no? Los hacemos al mojo de ajo o en un ceviche. Pero si llegas a preguntar y te dicen, no, pues es eso que está en las tripas del pescado, donde está la caca, dirá la gente, guácala, ¿qué estoy comiendo? Entonces, a veces pienso que el miedo, a eso que tú decías, a vivir realmente, pues sí, nos cierra o nos abre a explorar, ¿no? Sí, sí. Y gracias por eso, Doris. Gracias a personas como tú que están haciendo este trabajo. De acuerdo, el miedo de que se pierdan nuestras tradiciones, de que se pierda la identidad, que se pierda lo que somos, en un mundo donde es más importante cada vez decir quiénes somos y aquí estamos. Ya lo creo que Exacto. sí. Hay que quitarnos ese miedo, Doris, Hay ¿no? que quitarnos el miedo. No siempre se logra, pero es importante también vivir con cierto miedo, ¿no? Pero ese miedo que te mueve El que te a mueve, intentar salir, sí, ¿no? el que Y mueve. yo creo que a explorar, a cambiar, a crecer, Sí. sí, a Y vivir. a reunirte en comunidad, a tener amigos también. Sí.
Ya lo creo que sí. Gracias, Doris. Qué conversación tan agradable. Espero que No, quienes nos ven, nos oyen, la hayan pasado tan bien como yo. gracias a ti, es un placer, ha sido una conversación muy agradable, muy amena, me hiciste reflexionar en varias cuestiones y yo también pues quiero agradecer a la gente que ha estado escuchando y espero que revisen por ahí la comida, los miedos, las tradiciones, la comunidad. Los invito a que se suscriban, eso es bien importante porque de eso depende que todo esto que platiquemos aquí llegue a más personas. Suscríbanse e inviten a otros también a que se suscriban, por favor. ¿Te gustaría invitar a alguien más que se sume a nuestro canal del miedo? Sí, se me ocurren varios, pero yo creo que deberías hablar con Patti Rosas Lopati. Te va a gustar. Ya lo creo que sí. Elena Garro tiene muchas cuestiones sobre el miedo y la superación del miedo. Te va a Y la gustar. superación del miedo, sin duda. Ya lo creo que sí. Y un poema de nuestro extraordinario poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, uno de mis poetas favoritos. Ha llovido por la noche, ha llovido por la noche, las peras están en tierra y las coles se han quedado postradas como abadesas. Todas estas cosas dice sobre la ventana el pájaro es el periódico de la mañana en el campo. Afuera preocupaciones, dejemos la cama tibia, esta lluvia le ha lavado como a una col a la vida. Pues aquí tenemos que la lluvia nos ha quitado el miedo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.